Mexicana NOM 051, especificaciones generales para etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados, información comercial y sanitaria. En esta ocasión veremos algunas generalidades de esta norma. En un video posterior veremos las modificaciones que se hicieron a partir del 5 de abril del 2020. Pero en esta ocasión veremos las principales generalidades de la norma que inclusive con la modificación siguen vigentes. Como les comento, posteriormente ya platicaremos sobre las modificaciones que se hicieron en este 2020 y que empezaron a aplicarse a partir del año 2021, 2020 también 2021, y que actualmente están en vigor en el territorio mexicano. Esta norma oficial tiene por objeto establecer la información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado del producto preenvasado destinado al consumidor final, de fabricación nacional o extranjera, comercializado en territorio nacional, así como determinar las características de dicha información y establecer un sistema de etiquetado frontal. Esta fue una de las modificaciones a la norma, el cual debe advertir de forma clara y veraz sobre el contenido de nutrimentos críticos e ingredientes que representan riesgos para su salud en un consumo excesivo. Esto es lo que dice la norma en su primer página, cuál es su objeto de la norma, y obviamente tiene mucha relación con el análisis de alimentos porque derivado de lo que establece esta norma es que se van a hacer cierto tipo de análisis para tratar de cumplir con lo que nos está marcando la norma mexicana. Entonces, bueno, vamos a ver algunas generalidades, algunas cosas básicas que menciona la norma y a quienes no les aplica esta norma, porque no, aunque aplica para etiquetado de alimentos, pero no todos los alimentos llevan esta etiqueta. Algunos de los alimentos que no se aplica eh, o no es objeto de esta norma son todos aquellos que ya sean alimentos sólidos o líquidos que se vendan a granel uh, y que se vendan o bien que se vendan empacados pero que el empaque se haga en el punto de venta. A granel, yo les pongo ahí una imagen de los cereales que en algunos centros comerciales o en algunas tiendas de autoservicio venden, por ejemplo, cereales los cuales uno pone en una bolsa y los puede comprar a granel. O bien en el punto de venta son aquellas islas donde se pide, por ejemplo, jamón, queso, una determinada cantidad y lo ponen en una bolsa y no lo venden así pesado. En ninguno de los dos casos aplica esta norma de etiquetado. Son excepciones, a pesar de que son alimentos, pero como son empacados en el punto de venta o bien son vendidos a granel, no aplica esta norma. Vamos a ver a continuación algunas definiciones de la norma mexicana. Es importante mencionar o qué es lo que considera la norma mexicana en sus descripciones para no tener malas interpretaciones de la norma. Y empezamos con lo más básico. Ya habíamos visto en una presentación anterior la definición de alimento por la FAO o por la Organización Mundial de la Salud, pero ahora la vamos a ver qué es un alimento desde el punto de vista de la norma mexicana. En el caso de la norma mexicana, define a un alimento como cualquier sustancia o producto sólido, semisólido, natural o transformado que proporciona al organismo elementos para su nutrición. Esta es una gran diferencia con la definición de la FAO, porque la FAO en ningún momento menciona nutrición, nutrientes, ni nada por el estilo. Pero en este caso la norma mexicana considera que un alimento pues, puede ser cualquier sustancia, ¿no? No hace especificaciones de que debe ser animal, vegetal o de algún tipo, y transformado, natural o transformado, que proporciona al organismo elementos
para su nutrición. Un nutrimento, ya lo habíamos mencionado, pero lo volvemos a ver según la norma, es cualquier sustancia incluyendo a las proteínas, aminoácidos, grasas, hidratos de carbono, aguas, vitaminas y nutrimentos inorgánicos, consumida normalmente como componente de un alimento o bebida alcohólica o bebida no alcohólica que proporcionan energía, que son necesarios para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la vida, o bien que cuya carencia haga que se produzcan cambios químicos o fisiológicos característicos. Eso es un nutrimento. Eh, uh, ya sea que nos proporcione energía, que sea vital para nosotros y que si no lo consumimos nos va a generar algún tipo de enfermedad. Ya en definiciones un poco más específicas de la norma, hay algo que es declaración de propiedades. La declaración de propiedades es cuando un productor en el empaque hace alguna declaración de una característica particular del alimento. Como por ejemplo, aquí vemos en el empaque que dice adicionado con vitaminas y minerales. Y lo mismo puede ser, por ejemplo, en la leche, que aparece, hablando de la misma leche, que dice rica en calcio. Cuando tiene ese tipo de etiquetas en el empaque se considera como una declaración de propiedades. Por ejemplo, en el aceite es común que venga la leyenda sin colesterol, el aceite vegetal, el cual pues es un poco redundante porque prácticamente la mayoría de todos los aceites de origen vegetal no contienen colesterol. Pero ese tipo de declaraciones sin colesterol o bajo en grasa o adicionado con vitaminas, rico en calcio, se consideran declaraciones de propiedades. Y esta declaración de propiedad va a tomar relevancia más adelante en los análisis que se le van a hacer al alimento, porque si se hace una declaración de propiedad, por ejemplo, rico en calcio, la empresa está obligada a hacer el análisis de su alimento y demostrar cuánto calcio tiene. No solamente puede poner en la etiqueta rico en calcio y no presentar los datos de exactamente cuánto calcio tiene. En este caso que dice adicionado con vitaminas, minerales y DHA, Alpura va a tener que obligatoriamente analizar el alimento para especificar cuánto DHA y cuántas vitaminas y minerales contiene su alimento. A eso se considera como una declaración de propiedades. También es importante definir, según la norma, qué es una bebida alcohólica y qué es una bebida no alcohólica, porque esta norma solamente aplica para bebidas no alcohólicas. Una bebida no alcohólica son aquellas que tienen menos del 2% volumen, porcentaje de alcohol etílico. Aquí aparece una imagen de un producto que se vende poco en México, pero empieza a tener gran relevancia, que es el kefir. El kefir es una bebida láctea fermentada que se difiere del yogur, en que tiene una fermentación también ligeramente alcohólica, pero no es una bebida alcohólica, es una bebida láctea y generalmente tiene niveles por debajo del 2% de alcohol. Sí tiene una cantidad pequeñita de alcohol, pero no sobrepasa el 2%. Entonces, por ejemplo, este tipo de productos como el kefir entrarían dentro de bebidas que sí tienen algo de alcohol, pero que no son consideradas como bebidas alcohólicas, según esta norma. Aquí es importante hacer una referencia. Anteriormente, bueno, edulcorantes era un término que se utilizaba un poco indistinto, de forma indistinta o coloquialmente, para hacer referencia a endulzante, edulcorante, endulzante. Y obviamente sabemos que como endulzantes pueden ser azúcares naturales o azúcares sintéticos. Bueno, no, en este caso en la norma, y ya desde hace tiempo, hace un énfasis en que cuando se habla del término edulcorante, hace referencia específicamente a
a sustancias diferentes de los monosacáridos y de los disacáridos que imparten un sabor dulce al producto. En pocas palabras, tenemos nosotros azúcares naturales y azúcares sintéticos. No son propiamente azúcares, de hecho ya el término o parte de este énfasis en la norma es hacer esa corrección, porque propiamente no son azúcares. Pueden ser sustancias o azúcares modificados que imparten un sabor dulce, pero que ya no son considerados como o que no son monosacáridos o disacáridos. En pocas palabras, el término edulcorante aplica a todas las sustancias que son diferentes de los monosacáridos y de los disacáridos. Nuevamente, ya no es correcto utilizarlo simplemente como un sinónimo de endulzante. Entonces los edulcorantes pues prácticamente se refieren a aquellos endulzantes tipo acesulfame K o algún otro que ahora abundan muchos edulcorantes no calóricos. Porque hace una distinción la norma entre edulcorantes y azúcares. Azúcares son propiamente monosacáridos y disacáridos. Mientras que del otro lado podemos tener, ahí se veía en la imagen, el manitol, que es un azúcar alcohol, el cual es un derivado de los monosacáridos, pero ya propiamente no es como tal el monosacárido específico, sino es un derivado de los monosacáridos. Ejemplo igual es el sorbitol y muchos otros azúcares alcoholes, ¿no? Todos los monosacáridos y los disacáridos presentes en un alimento, en una bebida, es a lo que le vamos a denominar azúcares. Y así es como lo establece la norma. Y azúcares libres son aquellos que están disponibles añadidos a los azúcares y a las bebidas por el fabricante, más los azúcares que están presentes naturalmente en el alimento. Es decir, tenemos dentro de la clasificación que hace la norma, imagínense que es como lo menciona ahí, una miel, y que esta miel tiene una determinada cantidad de azúcar. Recuerden que azúcares son monosacáridos y disacáridos, es decir, puede ser glucosa, fructosa, puede ser sacarosa, y ese es lo que tienen ahí. Y de estos es probable, depende del tipo de producto, pero es probable si el productor le adicionó a su miel para que esté más dulce, le adicionó, no sé, fructosa o jarabe de fructosa, esta fructosa que le adicionó viene siendo azúcares añadidos. Mientras que la combinación de fructosa con glucosa, fructosa, sacarosa, es decir, todos ya en conjunto, se consideran como azúcares libres. Es decir, al conjunto de los azúcares que están presentes naturalmente y los azúcares que son añadidos por el fabricante. Esa es esa distinción. Sobre todo hace gran énfasis en los azúcares añadidos, esta norma. Es decir, cuánto azúcar está adicionando el fabricante al alimento. Porque obviamente nuevamente hay azúcares que son naturales o que están de forma natural en el alimento y que estos eh, bueno, forman parte de la cantidad total de azúcares, pero hay una parte de azúcares en el alimento, sobre todo en los formulados, pues que fue adicionada por el fabricante. Luego tenemos otra descripción que es la fibra dietética. Mucho de esto lo vamos a ir viendo con calma en cada uno de los análisis, es decir, cuando veamos cuantificación de azúcares, vamos a hablar un poco primero sobre los azúcares y después de los métodos de análisis de los azúcares. Y lo mismo aquí con la fibra dietética o la fibra, lo vamos a ver con calma o detalle las estructuras de la fibra y posteriormente veremos cómo se analiza la fibra. Pero la fibra dietética no es otra cosa más que polímeros de hidratos de carbono. Pero la característica que tiene esto, aquí vemos un polímero de hidratos de carbono, es que cuando los consumimos no podemos hidrolizar o no tenemos las enzimas
para hidrolizarlos. Básicamente porque muchas de las fibras contienen enlaces beta entre las unidades monoméricas de cada uno de los monómeros. Pueden ser glucosa, fructosa, gilosa, manosa, puede ser muchos tipos de monómeros, pero casi siempre el problema está en el tipo de enlace, que suelen tener enlaces beta en lugar de enlaces alfa, y nosotros en nuestro sistema digestivo, el humano solamente puede sintetizar principalmente enzimas que hidrolizan los enlaces alfa, salvo la única excepción es la lactasa, la cual es una beta-galactosidasa. Es una enzima que efectivamente puede hidrolizar enlaces beta, porque la lactosa, que es galactosa glucosa, está unida por enlaces beta. Pero de ahí en fuera de la beta-galactosidasa, que va dirigida específicamente a hidrolizar la lactosa, eh, el resto de las enzimas que tenemos, como las alfa-amilasas o las alfa-glucosidasas, solamente van a hidrolizar enlaces alfa, de tal forma que estos polímeros que están unidos por enlaces beta no los vamos a poder hidrolizar y por lo tanto no los vamos a poder asimilar. Ya lo hablaremos con calma cuando veamos la parte de fibra y cómo se analiza. Pero entonces tenemos fibra, es aquellos polímeros que tienen comunidades monosacáridos y que no podemos hidrolizar y que por lo tanto no los vamos a asimilar, y como entran van a salir de nuestro organismo. La norma también hace una distinción, se menciona lo que ellos consideran como fibra dietética y menciona que son polímeros de hidrato de carbono comestibles que se encuentran naturalmente en los alimentos, pero también hace énfasis en que, bueno, se pueden encontrar de forma natural en los alimentos, o bien pueden ser adicionados, o bien pueden ser también sintetizados. Es menos común, pero porque muchos alimentos de forma natural contienen fibra, principalmente o mayoritariamente muchas frutas y vegetales son ricos en, en fibra. Pero nuevamente ya iremos detallando cuando veamos el análisis de fibra, qué es la fibra y cómo se analiza la fibra. Y otra definición de la norma es relacionada a los hidratos de carbono disponibles. Son los hidratos de carbono que existen en el alimento, excluyendo la fibra dietética. Eso se considera como los hidratos de carbono disponibles. Y esto se debe a que la fibra prácticamente es un hidrato de carbono. Si ustedes vieron la estructura de la fibra, pues son monosacáridos, prácticamente son monosacáridos que al final de cuentas estos son hidratos de carbono. Esta es la estructura de la fibra. Y, entonces prácticamente cuando uno hace el cálculo de hidratos de carbono, dentro del cálculo de hidratos de carbono incluye la fibra, que son hidratos de carbono. Hay una excepción, pero ya luego la platicamos en el caso de los hidratos en la fibra y los hidratos de carbono. Pero cuando se hace el cálculo de hidratos de carbono, el valor que nos dé, no sé si nos da un 70% de hidratos de carbono, este 70% pues comprende monosacáridos, disacáridos, pero también incluye a la fibra, que básicamente son polisacáridos. Eh, Puede ser fibra soluble, puede ser fibra insoluble, lo que sea, pero está dentro de ellos. Por eso es de que hace un énfasis en esta definición de hidratos de carbono disponibles, porque dice, bueno, son los hidratos de carbono excluyendo a la fibra, es decir, menos la fibra, que si fue 70% le restamos cuánto porcentaje tenía de fibra, y lo que nos da, probablemente aquí nos queda un 30%, que esto vendría a ser representado por mono y disacáridos,
Y entonces dice, los hidratos de carbono disponibles son 30%. La fibra no, porque recuerden que la fibra como entra y sale. Y esto va dirigido principalmente a saber, bueno, cuántos hidratos de carbono tienen la posibilidad de ser absorbidos cuando consumamos el alimento. Y bueno, esto simplemente es un ejemplo. Ustedes saben que hay ciertos tipos de alimentos que tienen menor cantidad de hidratos de carbono disponibles, es decir, estos tienen menor cantidad de hidratos de carbono disponibles porque tienen más fibra. En cambio, estos tienen una mayor cantidad de hidratos de carbono disponibles, eh, por lo cual tiene una implicación directa en la salud. Hablemos sobre las grasas trans. También hay una definición sobre grasas trans en el caso de la norma, y dice que son isómeros geométricos de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados que poseen en la configuración trans dobles enlaces carbono-carbono no conjugados. Aquí podemos ver un poco la estructura de los trans. Esta es la estructura de los trans. Obviamente esta estructura ocurre en las insaturaciones. Aquí menciona que puede ser monoinsaturados, por ejemplo, este es un ácido graso monoinsaturado, pero pueden ser ácidos grasos que sean poliinsaturados, es decir, que tengan más de una insaturación. Y si tienen más de una insaturación, pues depende cómo esté la configuración. Si está en esta forma, entonces tendríamos una configuración cis. La relevancia de las grasas trans es porque estas están asociadas a problemas cardiovasculares o problemas de presión arterial. Y esto es debido, bueno, primero, solo mencionarlo brevemente, también nuevamente lo vamos a ver cuando veamos lípidos. Pero las grasas trans se generan principalmente, o se generaban, antes era muy común, cuando se hacían grasas hidrogenadas. En el proceso de hacer grasas hidrogenadas, es decir, de convertir un aceite y cambiar y generar insaturaciones para que el aceite se haga una grasa, recuerden que la diferencia entre aceites y grasas es de que a temperatura ambiente un aceite es líquido, temperatura ambiente una grasa es sólida. Pero eso depende del número de insaturaciones porque hace referencia a cómo se empacan o la energía que necesitan para empacarse los ácidos grasos y generar un estado sólido o líquido. Bueno, no me voy a detener mucho ahí porque nuevamente es un tema aparte cuando veamos análisis de lípidos. Pero en los años 90 inició mucho el boom de la generación de grasas vegetales para sustituir grasas de origen animal. El problema es de que este proceso de hidrogenación, que es para convertir, generar insaturaciones, de, perdón, para eliminar insaturaciones en una grasa, eh, se generaban ácidos grasos trans o grasas trans con esta configuración, porque esta configuración no es muy común en la naturaleza. No quiero decir que no existe en la naturaleza, pero no es muy común en la naturaleza. Y el problema que deriva esto es de que cuando tenemos una gran cantidad de ácidos grasos con configuración trans, para poder ser estos transportados por la sangre, porque obviamente es una molécula eh, con una baja polaridad, necesita ser transportada por la sangre, que la sangre contiene agua, no puede viajar por la sangre libremente, sino que es encapsulado en proteínas que los transportan por la sangre. Y dentro de estas proteínas hay de dos tipos, las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad, o también conocidas o comúnmente conocidas como LDL y HDL. Bueno, ya lo veremos igual nuevamente con calma, pero las LDL o las lipoproteínas de baja densidad, que baja densidad hace énfasis a que tienen un gran volumen, estas encapsulan a estos ácidos grasos trans y hacen que viajen por las arterias en la sangre. Y el problema con estas es que estas lipoproteínas de baja densidad se han asociado pues a que se haga taponamiento en las arterias y que se generen problemas
cardiovasculares, problemas de presión arterial o problemas en el corazón. Y está derivado de los alto consumo de alimentos que contienen grandes cantidades de grasas trans. Pero esto se ha puesto gran énfasis, por eso en las normas, de poder especificar qué cantidad de grasas trans tenemos en nuestro alimento. Ya, nuevamente, vamos a ver con calma cada uno de estos temas, solo lo estoy medio mencionando un poco, pero ya en el análisis de los alimentos específicos veremos esa parte. Ingesta diaria recomendada. Esto que va a aparecer en la norma, en esta norma, eh, hace referencia a datos que se obtienen sumando las desviaciones típicas al promedio de los requerimientos o necesidades del 97.5% de los individuos en la población. De la población en específica, es decir, ingesta diaria recomendada. Hay una tabla específica de ingesta diaria recomendada. Muchos países generan sus propios datos de ingesta diaria recomendada. Eh, por eso hace énfasis de las necesidades del 97.5% de los individuos en la población. Eh, es en base a los estudios que se hacen o a los datos que se obtienen de cada una de las poblaciones. Y en el caso de México se tienen datos sobre específicos de salud, pero sí hay estudios sobre de valores de ingesta diaria recomendada que están establecidos para esta población, o por lo menos lo que establece la norma mexicana, sí hay una tabla de esto. Ingesta diaria sugerida es que en su lugar se usa en lugar de la ingesta diaria recomendada en los casos que la información sobre requerimientos es insuficiente. Por ejemplo, vamos a suponer que no sé, de potasio, que no hubiera datos sobre cuál es la ingesta diaria recomendada de potasio para la población mexicana. Bueno, en caso de no tenerse esos datos, se ocupan datos de ingesta diaria sugerida. O que no hay información concluyente, simplemente se sugiere, ¿no? No hay algo que nos diga, se recomienda consumir 20 miligramos de potasio al día. Si no existiera esa información por los estudios clínicos y científicos que avalen eso, bueno, entonces se sugiere una cantidad, pero no se hace como una recomendación puntual. Veamos, miren, esta es una tabla de ingesta diaria recomendada y ingesta diaria sugerida. Aquí dice ingesta diaria sugerida, ingesta diaria recomendada. Esto viene en la norma mexicana, es una tabla de la norma mexicana, porque en bibliografía pueden encontrarse distintas tablas, ¿no? Pero esto es lo que viene en la norma mexicana. Y por mencionar algunos datos específicos, algo muy importante es que la norma especifica que deberíamos de consumir por lo menos 1 gramo de proteína. No dice de qué tipo de proteína, es decir, no está diciendo que sea proteína de origen animal o de origen vegetal. Y, simplemente nos está diciendo que deberíamos de consumir 1 gramo de proteína, puede ser inclusive proteína de insectos, que ahora está tomando mucha fuerza esa área, pero a final de cuentas dice que es 1 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal. Si ustedes pesan 80 kilos, deberían de consumir diariamente 80 gramos de proteína. Y ese es en base a datos ya corroborados y especificados porque es ingesta diaria recomendada. Hay pocos, si se dan cuenta, de ingesta diaria recomendada, solamente prácticamente hay 4 y todos los demás son sugeridos, es decir, se sugiere una cierta cantidad, pero en el caso que sí se recomienda un valor específico es en la proteína y la fibra dietética, es decir, que deberíamos de consumir todos por lo menos 30 gramos de fibra al día. Y en el caso de la vitamina C, deberíamos de consumir por lo menos 60 miligramos diarios de vitamina C. Y para el fósforo, 664 gramos. Más allá de estos, todos los demás es sugeridos. No hay datos específicos y si se dan cuenta, aquí no hay datos de deberíamos de consumir tantos gramos de lípidos ni tantos gramos de carbohidratos. Eso no viene aquí. Pero lo que sí viene especificado es la cantidad de proteína y la cantidad de fibra dietética que se debería de consumir.
Moviéndonos ya a otras definiciones muy puntuales de la norma mexicana, estamos hablando de la etiquetado y una de las leyendas que aparece comúnmente es la fecha de caducidad. La fecha de caducidad es la fecha límite en la que se considera que las características sanitarias y de calidad que debe reunir para su consumo un producto preenvasado o almacenado en las condiciones sugeridas por el responsable del producto se reducen o eliminan de tal manera que después de esta fecha no debe comercializarse ni consumirse. En pocas palabras, es cuando se altera el producto, se hacen estudios para saber cuánto es esta fecha de caducidad. Cuando veíamos la presentación anterior sobre la importancia del análisis de alimentos, mencionábamos que el estudio de los cambios, ya sea físico-químicos, microbiológicos y sensoriales con respecto al tiempo en un alimento, nos van a dar como resultado un estudio que permite predecir la fecha de caducidad en un alimento. Y se establece que a partir de esa fecha, después de esa fecha, ya existe algún riesgo para el consumidor y por lo tanto no debería de consumirse un alimento después de esa fecha. El riesgo puede ser físico, químico, biológico, según lo que se haya determinado en el estudio, pero debería de no debería de consumirse el alimento después de eso. Sobre todo, casi siempre recae en la parte microbiológica. Es decir, que se estima que después de esa fecha podría haber presencia de algún microorganismo patógeno o que pueda haber crecimiento sustancial de microorganismos que puedan generar algún daño a la salud. Por el otro lado, a fecha de consumo preferente, hay ciertos tipos de alimentos que no representan un mayor riesgo de inocuidad al consumidor, como por ejemplo el agua potable, que pues tiene bajos nutrientes. No quiere decir que no pueda haber microorganismos presentes ahí, sí puede haber microorganismos que sobreviven ahí, pero ya es un problema de mal procesamiento. Pero si es una buena agua tratada, potable y para consumo de uso humano, como no tiene prácticamente microorganismos y no tiene nutrientes que favorezcan el crecimiento de los microorganismos, lo que se determina es una fecha de consumo preferente. Es decir, es una fecha donde se dice consúmase preferentemente en tal fecha. Pero, por ejemplo, si se sobrepasa esa fecha, aquí dice consumirse preferentemente antes del 2015. Pero si se pasa de esta fecha, no quiere decir que no lo podamos consumir, simplemente de que a lo mejor simplemente cambiaron algunas características, como por ejemplo se decoloró el producto, ya es un poco insípido, eh, hay algo de sedimento en el líquido, o el alimento se puso un poco seco o duro o blando, o perdió parte de su textura. Es decir, son cosas que sí demeritan un poco la calidad del producto, pero que no son críticas y que no le van a enfermar al consumidor. Es decir, tal vez va a comer un alimento que se haya un poco más insípido, que tenga poco sabor, pero no lo va a enfermar. Ese es el caso de la fecha de caducidad, donde es tajante y cortante, donde dice no se consuma después de esta fecha. Prácticamente es lo que está diciendo la fecha de consumidor. Y la de consumo preferente les dice, bueno, consúmase preferentemente antes de tal fecha. Entonces son dos casos distintos, pero tiene que ver con los riesgos asociados del consumo del alimento. Sellos. Los sellos, lo que llaman la norma es a elementos gráficos en forma de octágonos negros, que estos ya están en prácticamente todos los alimentos que se venden en el territorio mexicano, los cuales contienen especificaciones descritas en el apéndice A. Esto ya lo vamos a ver con calma, qué es lo que especifican.
y por qué y cómo se llegan a esos valores. Pero son 5 sellos que se están implementando. Y estos sellos lo que van a describirle al consumidor es si el alimento contiene exceso de calorías, si el alimento contiene exceso de sodio, si el alimento contiene exceso de grasas trans, que ya las hablábamos un poco, si el alimento contiene exceso de azúcares, eh, o bien si el alimento contiene exceso de grasas saturadas. Cualquiera de estos casos pueden representar un riesgo al consumidor si es que hace uso o consume estos productos habitualmente, es decir, si cotidianamente está consumiendo alimentos que tienen exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de azúcares o exceso de grasas saturadas, pues esto conlleva a un riesgo a su salud. Hubo mucha resistencia de la industria de los alimentos, no querían poner estos sellos, hubo empresas, es importante que se mencionen las cosas porque hubo muchas empresas que se ampararon y que metieron amparos contra esta ley porque no querían que se pusieran estos sellos en sus productos. Es decir, productos que aparentemente o se vendían como productos saludables, eh, no querían que aparecieran estos sellos porque en realidad iban a evidenciar que no eran tan saludables como ellos lo habían promocionado. Hubo mucha resistencia, ¿no? Todavía es muy temprano porque esta modificación se hizo en el 2020, pero habrá que ver con el tiempo si ha tenido un impacto estos sellos sobre los hábitos del consumidor, es decir, si ha sido un factor de decisión para la compra de alimentos o el consumidor simplemente los ignora los sellos y de todas formas consume los mismos alimentos. Todavía es un poco temprano, pero a lo mejor en un par de años se puede hacer una evaluación si se modificaron. Eh, uh, percepción en general, les podría decir que sí, bueno, a estos 2 años, por lo menos ahorita, yo les podría decir que sí ha tenido un cierto impacto. No, no sé exactamente si en el consumidor, pero sí en las empresas, porque ha sido muy evidente que algunas empresas han intentado modificar un poco sus fórmulas para reducir la cantidad de sellos que tienen presentes. Eh, uh, y esto porque obviamente pues no les conviene tener un alimento que tenga 4 o 5 sellos porque es muy evidente que son alimentos que tienen excesos de carbohidratos, exceso de grasas trans, exceso de sodio, etcétera, ¿no? Entonces, se ha notado que hay algunas marcas que han modificado un poco su fórmula, a lo mejor no para eliminar todos los sellos, sino simplemente para reducir un poco los sellos que puedan estar presentes. Y otra modificación importante que se hizo a la norma es que en la etiqueta de los productos preenvasados puede incluirse sellos, bueno, esto siempre se había podido hacer, no sellos o leyendas de asociaciones que recomendaban el producto. Sin embargo, para poder poner estos sellos se debe de presentar o contar con un soporte o evidencia científica objetiva y fehaciente la evaluación del producto de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Es decir, anteriormente las empresas iban con asociaciones, no todos los casos, pero sí a veces grandes empresas iban con alguna asociación y le decían, bueno, queremos patrocinarte tu asociación, hacer una aportación, un donativo a tu asociación, pero necesitamos que aparezca el logo de la Asociación Mexicana de Nutrición y Diabetes en nuestro producto, o que la Asociación Mexicana de Pediatría pues que ponga ahí su aval y que diga nosotros lo recomendamos este producto.
Y ya, eso era lo único que tenían que hacer, un acuerdo con la asociación prestaba el logo y lo ponían en el alimento. Bueno, esto ya no puede ser así. Ahora tienen que presentar evidencia de, bueno, si la Asociación Mexicana de Cardiología recomienda el aceite capullo, tienen que establecer por qué, con qué evidencia científica se basan en ese criterio de decir que recomiendan tal o cual marca, o por qué esa asociación está dando el aval. Es decir, tienen que presentar un estudio científico o una evidencia científica que avale que puedan tener estos sellos. Y eso ha sido un gran avance porque eh, era un descontrol ya en los alimentos y ya era muy fácil ponerle simplemente que una asociación avalaba. El otro gran, la gran sacudida que tuvo esto y por la cual muchas empresas se querían amparar, y inclusive sí se ampararon, pero evidentemente tuvieron que acatar la norma, es que los productos preenvasados que tengan uno o más sellos de advertencias, uno o más sellos de advertencias, no deben incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas. Ok, no dice que no pueden ponerlos. Claro que pueden poner, si quieren, pueden poner a los Paw Patrol, al Tigre Toño, a lo que sea, pero para que lo puedan poner, no deben de contener, no deben de tener sellos, ni uno o más, es decir, no pueden tener sellos para poder incluir estas figuras. Porque es muy común que en el caso de los niños, pues, eh, tiendan a comprarse ciertos productos simplemente por la caricatura, no tanto por el producto, sino porque son Paw Patrol, porque son les gustan esos personajes y entonces piden que les compren ese alimento en particular. Eh, entonces, sí pueden, de hecho, actualmente en el mercado hay precisamente bebidas como estas donde siguen manteniendo la figura de los personajes de caricatura, pero tuvieron que modificar la fórmula para que no tuvieran sellos, y eso es un gran avance porque están vendiendo estos productos, pero ahora sí eh, no contienen sellos estos productos. Es decir, guía rápida para los papás o los que tienen sobrinos y les quieren comprar. Si tiene una caricatura el alimento, quiere decir que no tiene sellos. De hecho, fíjense, si tiene caricatura el alimento, no tiene sellos el producto. Mientras que aquellos que sí tienen o todavía tienen más de dos sellos, uno, dos o más sellos, tuvieron que quitar los dibujos animados que presentaban. Ya estos ya no aparecen, fíjense. Hubo un periodo de gracia, porque obviamente las empresas, bueno, algo de lo que dijeron, bueno, tengo miles de cajas impresas ya con la caja, con la cara del tigre Toño, no las puedo tirar. Entonces les dieron un tiempo de gracia para que pudieran sacar todos sus inventarios, y si no iban a cambiar nada en su fórmula, bueno, entonces sí tenían que quitarlos eventualmente ya del empaque. Entonces, bueno, tampoco está permitido, si es que tienen más de dos sellos, elementos interactivos, juegos visuales, espacios o descargas digitales que estén dirigidos a niños que incitan, promuevan o fomenten el consumo, compra o elección de productos con exceso de nutrimentos críticos con edulcorantes. Eh, um, Siempre genera debate y controversia esto, pero yo creo que es muy temprano para saber si ha tenido un impacto, porque apenas fue un cambio de un año, 2 años. Habría que ver al mediano plazo, es decir, en unos 5 años, después de que se implementó la norma, si ha resultado o si ha tenido algún impacto directo en los hábitos de consumo en México. Pero ya también en otra presentación aparte hablaremos un poco sobre cómo se establecen esos sellos y cómo es que se calcula para poderlos obtener, ¿no? Para poder establecer si debe llevar el sello de exceso de calorías, qué criterios se utilizan, etc. Y así cada uno de los otros sellos. Especificaciones, hablemos ya, ya estamos cerca de concluir, solamente nos faltan 10 diapositivas.
Hablemos ahora sobre las especificaciones. Nuevamente, luego regresaremos a los sellos en una presentación aparte para ver cómo se calculan y qué criterios se utilizan para establecer esos sellos que han generado tanta controversia. Otra parte que menciona la norma son las especificaciones, las listas de ingredientes. Según la norma de etiquetado, el producto preenvasado cuya comercialización se haga en forma individual debe figurar una lista de ingredientes, salvo cuando se trate de un alimento de un único ingrediente y no incluye ningún aditivo. Por ejemplo, el agua. El agua, pues es un alimento de un solo ingrediente, salvo que incluya algún aditivo, es decir, que incluya saborizante, colorante, ya hablemos de otro tipo de producto, pero se trata de un alimento de un único ingrediente. Lo mismo si fuera un jugo totalmente natural, es decir, si solo es jugo, si no le están adicionando agua, si no le están adicionando colorantes ni conservantes, no le están adicionando nada, solamente jugo, jugo, jugo puro, no debería figurar una lista de ingredientes. Tampoco, por ejemplo, si fuera leche, si fuera pura leche a la cual no le están poniendo nada, o sea, no le están adicionando agua, no le están adicionando conservadores ni nada, no debería de haber una lista de ingredientes, porque el ingrediente es leche, leche nada más. Pero si el alimento fue adicionado o incluye aditivos, entonces sí debe de presentar una lista de ingredientes. Y la lista de ingredientes tiene que aparecer, bueno, aquí se ve un ejemplo, eh, vaya en, va a aparecer por orden decreciente, es decir, primero el más abundante. Por ejemplo, en este caso que aparece aquí primero azúcar. Azúcar se sobreentiende que es el ingrediente más abundante. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al ingrediente de menor importancia. Eh, Tiene que aparecer eh, el porcentaje o la proporción de cuánto se está adicionando y hay algo que mencionar, que en algunos casos se encuentran ingredientes compuestos, es decir, voy a poner un ejemplo aquí, imagínense que estas son unas barritas de, bueno, está un poco abstracto, pero imagínense que esta es una barrita de estas que vende Marinela y que aquí está la mermelada. Bueno, imagínense que esta parte de la mermelada representa más del 5% de la composición del alimento, es decir, que esta parte de la mermelada representa un 25% de la composición del alimento. Entonces, cuando empiezan la descripción de los ingredientes o de su lista de ingredientes, pues van a empezar a nombrar los ingredientes que componen al pan. Por ejemplo, harina, agua, grasa vegetal, y cuando lleguen a la mermelada, van a poner mermelada de fresa, mermelada de fresa. Se abre paréntesis. Y dentro de mermelada de fresa, que abrieron el paréntesis, van a poner aquí la lista de ingredientes del ingrediente, es decir, de la mermelada. Mermelada, abren paréntesis, y a lo mejor aquí van a poner fresa, jarabe de glucosa, azúcar refinada, benzoato de sodio, es decir, los ingredientes de este ingrediente. Pero esto solamente ocurre cuando el ingrediente en cuestión representa más del 5% del producto. A eso es a lo que le denominan como ingrediente compuesto. Y es muy común, fíjense ustedes que en muchos alimentos describen los ingredientes y en un ingrediente en particular se detienen, abren paréntesis y mencionan los ingredientes de ese ingrediente. Nuevamente, eso solamente ocurre cuando el ingrediente representa más del 5% y es un ingrediente que está formulado. Algo también importante que sí es un cambio en la norma es que se debe de indicar dentro de la lista de ingredientes la cantidad de agua añadida. Y esto lo hicieron principalmente con dedicatoria a los jugos procesados. Porque los jugos procesados nunca mencionan el agua añadida. Es decir, dicen jugo de manzana, ingredientes, jugo de manzana, reconstituido. Y es lo único que dicen, reconstituido, pero no dicen, ok, este es un concentrado, estos jugos, el 90%, casi todos estos jugos que están
que aparecen ahí son elaborados a partir de concentrados de jugo, es decir, de un jarabe que se hace del jugo, por ejemplo puede ser de jugo de manzana, se hace un jarabe concentrado, el cual tiene una alta cantidad de azúcares, o le adicionan azúcares, y se hace una especie de miel, es un jugo concentrado, muy, muy concentrado, depende de la empresa que lo fabrique, puede variar un poco, ¿no? Pero sí son concentrados. Y estos concentrados de jugo los reconstituyen o ya cuando van a fabricar este jugo, lo diluyen con agua, es decir, ponen una parte de jugo concentrado y una parte le adicionan agua para reconstituir el jugo concentrado. Bueno, esto es lo que no se declaraba. ¿Cuánta agua le estás adicionando a tu jugo concentrado? Agua añadida. Se debe indicar en la lista de ingredientes el agua añadida por orden de predominio, excepto cuando ésta forme parte de un ingrediente compuesto. Obviamente que si tú tienes un jugo natural de manzana, pues el jugo de natural de manzana contiene mucha cantidad de agua, pero esta tú no la añadiste, esta agua es agua natural que proviene en el alimento, mientras que el agua que mencionamos acá es un agua añadida. Eh, ah, y eso es algo que sí se tiene que adicionar. Entonces, en algunos casos que no es parte, que son salmueras, jarabes o caldo, es decir, que están, por ejemplo, aquí estos pepinillos que están en salmuera, esta no se considera como agua añadida, sí, o bien los pepinillos están inmersos en el agua, pero en realidad el alimento que vamos a consumir básicamente es el pepinillo, no es el agua de la salmuera. Entonces, estos alimentos quedan exceptuados, ¿no? Cuando son salmueras de otro tipo. También se deben de declarar los azúcares añadidos, esto es bien importante, o sea, ok, es a partir de un jugo natural, pero muchas veces lo que no quieren declarar estos jugos es que es un jugo natural, ok, sí es cierto, o sea, toman manzanas y las procesan y obtienen un jugo, pero este jugo es solamente una parte de la historia de este producto, porque este jugo lo evaporan, le quitan el agua y luego le adicionan azúcar, mucha azúcar, le adicionan azúcar. Y luego después, posteriormente, esto lo almacenan, estos jarabes, y posteriormente lo reconstituyen. Bueno, tienen que declarar cuánta azúcar le adicionaron. Obviamente hay azúcares naturales del jugo, pero le están adicionando una buena cantidad de azúcares. Entonces tienen que especificar cuántos azúcares se están añadiendo por ley en la etiqueta. Y en orden cuantitativo decreciente, la suma de todos los azúcares añadidos. Bueno, ¿cuántos son los azúcares que le están adicionando? Ok, hasta ahí con azúcares. Y ya casi para terminar, otra parte importante de la norma que debe declararse dentro de la lista de ingredientes tiene que ver con aquellos ingredientes o aditivos que causen hipersensibilidad, intolerancia o alergia, de conformidad con los ordenamientos jurídicos correspondientes. Lo que se refieren es de que es importante hacerle saber al consumidor que nuestro alimento contiene eh, ciertos ingredientes o aditivos que pueden causarles problemas si es que ellos son hipersensibles o intolerantes o alérgicos a algunos de estos componentes. Básicamente son 6 o 7, revisemos, que deben de declararse sí o sí en la etiqueta si es que son parte de nuestros ingredientes. Y dentro de estos es si el alimento contiene gluten. Por ejemplo, eh, proveniente del trigo, del centeno, de la cebada, avena, todos estos cereales contienen gluten. Avena, espelta o sus cepas híbridas, si el alimento contiene gluten, debe de declararse. Recuerden que hay una enfermedad, que es la enfermedad celíaca, la cual se ven afectados por consumir alimentos que contienen gluten. No son personas que se ven afectadas si consumen alimentos que contienen gluten. Se debe declarar, por lo tanto, para que estas personas que padecen esta enfermedad, bueno, sepan que el alimento
contiene gluten. Y hay que especificarlo. También los crustáceos y sus productos, huevo y productos del huevo, pescado y productos pesqueros, moluscos y sus productos, cacahuate y sus productos, soya y sus productos, excepto el aceite de soya. Recuerden que muchos de estos, um, mucho de lo que causa la hipersensibilidad o alergia tiene que ver con proteínas presentes en el alimento que no pueden ser reconocidas, degradadas y que nos genera una reacción en el caso de las personas que son alérgicas. Y en el caso de la soya, evidentemente hay ciertas proteínas que le generan problemas a algunas personas, las proteínas de la soya, pero el aceite de soya o los aceites en general, aceites de origen vegetal, no contienen prácticamente proteína. Por su método de extracción y de separación, no contienen cosas mínimas de proteína, ¿no? Entonces, por eso, aunque alguien sea intolerante a la proteína de la soya, si consume productos que contienen aceite de soya, no hay ningún problema, porque el aceite de soya no contiene prácticamente proteínas, ¿no? Eh, ah, entonces, la soya, pero excepto el aceite de soya, en el aceite de soya no es necesario especificar. Leche y productos lácteos, todos, hay muchas personas que son intolerantes a la lactosa porque ya no sintetizan o con el tiempo dejan de sintetizar la beta-galactosidasa. Esto es un proceso natural en los mamíferos. Producimos mucho esta enzima cuando nacemos, pero cuando nos hacemos adultos y envejecemos, el organismo simplemente va disminuyendo la producción de la enzima de forma natural hasta prácticamente eliminarla. Por ahí hay una cuestión genética, sí hay una cuestión genética de que hay ciertas personas que producen por más tiempo la beta-galactosidasa. Pero bueno, igual ya lo platicamos cuando veamos azúcares. Eh, uh, Leche y productos lácteos, nueces de árboles y sus derivados y también sulfitos en concentraciones de 10 miligramos por kilogramo o más. Los sulfitos se utilizan mucho en productos como el vino eh, y en algunos casos en algunos productos cárnicos, pero hay personas que son hipersensibles al sulfito. Entonces se debe declarar en esos casos la presencia de sulfitos. Si es que alguien sabe, pero el problema es de que muchas veces las personas tienen cierta reacción alérgica y no están seguros de por qué, si es a qué agentes son sensibles. Ok, ese es en el caso de ingredientes que pueden generar hipersensibilidad o alergia. Eh, Por otro lado, los saborizantes o saboreadores o aromatizantes podrán estar clasificados en términos naturales, idénticos a los naturales, artificiales o con una combinación de los mismos según corresponda. Simplemente haré una acotación sobre esto. Si ustedes exprimen un limón y obtienen jugo de limón, pues, y lo ocupan, el limón, el jugo de limón lo utilizan para elaborar un producto, una paleta de limón, sería un saborizante, lo mismo ocurre para colorantes, sería un saborizante natural, el jugo de limón. Y luego después, pero imagínense que no exprimen el limón y obtienen jugo de limón y hacen paletas de limón, sino que lo que hacen es que toman los limones, hacen una extracción por arrastre de vapor de cáscaras de limón o del limón mismo y hacen una obtención de un aceite esencial de limón, el cual este aceite esencial de limón huele a limón y sabe a limón. No fue directamente extraído del limón, es jugo de limón, simplemente se hizo una extracción vamos a suponer que fue por arrastre de vapor y se obtuvo un aceite esencial y este aceite esencial se utiliza para hacer paletas de limón. Este sería idéntico al natural.
nuevamente, no es directamente el jugo de limón, pero sí es idéntico al natural. Y resulta que en los dos casos el que le da el sabor al limón es un compuesto que se llama limoneno. Entonces, si yo tomo la estructura del limoneno, no me va a salir la estructura, pero si tomo yo la estructura del limoneno y la sintetizo en el laboratorio a partir de otras moléculas, sintetizo el limoneno y esta molécula del limoneno la utilizo para hacer paletas de limón, entonces este se considera como artificial. Y lo mismo ocurre para los colorantes, colorante natural, idéntico al natural o artificiales. Eh, um, que coloquialmente las personas a veces se refieren a este tipo de ingredientes como simplemente tiene muchos químicos. Bueno, se refiere a que tiene muchos ingredientes sintéticos o que no son naturales, es a lo que trata de referirse el consumidor. Especificaciones, bueno, instrucciones para el uso, pues, parecería algo ilógico, pero sí, a veces algunos alimentos se tiene que especificar cómo se prepara o cómo se debería de preparar para que sea en el caso de que sea necesario eh, especificar instrucciones para el uso del alimento. Y finalmente, información adicional. En la etiqueta puede presentarse información o representación gráfica eh, sobre información adicional de siempre y cuando no sea una declaración de propiedad. Recuerden que las declaraciones de propiedades es aquello que mencionábamos como rico en calcio, rico en sodio, bajo en colesterol o sin colesterol. Esas son declaraciones de propiedades. Pero, y si es una declaración de propiedad, entonces debería de analizarse y especificarse la cantidad de lo que se está adicionando. Lo veremos en la siguiente presentación, eso de declaración de propiedades. Eh, para más detalles, pues bueno, esto fue un extracto eh, sobre la norma mexicana, algunas cosas generales sobre la norma mexicana. Es una norma amplia, pero que si están interesados en el área de los alimentos es muy importante conocer esta norma, porque esta norma aplica a prácticamente todos los alimentos envasados, nuevamente, salvo que sean alimentos a granel o alimentos que se empacan en el punto de venta, pero si su alimento que quieren producir o en la empresa en la que están trabajando es empacado, aplica esta norma y hay que saber muy bien qué es lo que se pide en la norma y qué es lo que se tiene que incluir y no incluir, o qué es lo que están obligados a cumplir y qué es lo que no están obligados o que no necesariamente tienen que poner. No puse todos los detalles porque sería una presentación muy larga, eh, pero vale la pena darle una leída a la norma, revisarla y por lo menos conocer un poco sobre esta, ¿no? Porque luego hay muchas dudas, sobre todo entre las pequeñas empresas y las medianas, las grandes también inclusive, suelen cometer errores y se pueden observar errores inclusive en los cálculos que están ellos obteniendo, ¿no? En los cálculos de los contenidos de nutrientes que están declarando en la etiqueta. Ok, bueno, hasta aquí dejamos esta presentación y en la siguiente hablaremos ya de forma más específica sobre los cambios y las modificaciones en la norma que empezaron a regir a partir del abril del 2020 o la modificación que se aprobó en el diario oficial de la Federación a partir del 2020 y cuáles han sido sus implicaciones, más bien cuál sería el cálculo sobre todo de las etiquetas frontales. Muy bien, hasta aquí dejamos entonces esta presentación y nos vemos en la siguiente.